Hoy vamos a hacer un paréntesis en lo que es el verso a verso en Génesis. Y hacemos este paréntesis porque estamos precisamente celebrando 500 años de la Reforma. ¿Alguien sabe qué es la Reforma? Levante la mano si sí saben qué es la Reforma. Levante la mano el que no sabe qué es la Reforma. Muy bien, hay algunos que no. Básicamente, el 31 de octubre de 1517, un monje llamado Lutero fue y clavó unas tesis, unas protestas en una catedral ahí en Alemania. La catedral es de Wittenberg. Y el punto principal de esa protesta era observar que la venta de indulgencias que se estaba haciendo, la cual pagó una gran parte de lo que es ahorita la Basílica de San Pedro, era realmente algo que la iglesia estaba haciendo a nombre de Dios, pero no era realmente lo que Dios enseñaba. Básicamente una indulgencia es cuando te decían, mira, trae dinero y la persona que está en el purgatorio, así decían, va a salir más rápido, ¿no? Lo vamos a ayudar. Y entre más dinero traigas, más rápido sale. O si no tienes alguna persona que haya muerto, pues para ti, ¿no? Decían, tú prepárate, ya cuando mueras, ya tienes ahí tu papelito reservado y lo presentas allá en el purgatorio y te van a sacar rápido. Es básicamente lo que estaban haciendo, obteniendo dinero para la construcción de esta basílica. Cosa que nosotros vemos que no existe el purgatorio, entonces no hay donde presentar un papelito. Aparte no te puedes llevar ningún papelito, ¿no? Entonces, Lutero empezó a protestar en cuanto a esto, y se desató de ahí esto que llamamos o conocemos ahora como la Reforma Protestante. Y son 500 años que han pasado desde el 31 de octubre de 1517 hasta este pasado 31 de octubre, y eso es lo que estamos recordando en esta hora. Y de ahí se derivaron, de estas tesis, de estas situaciones que estaba manejando la iglesia en aquel entonces, se derivaron básicamente 5 posturas o 5 frases muy famosas que ahora las conocemos como las 5 solas, ¿sí? Y ahorita vas a ver por qué, porque está en latín, que son sola escritura, o nada más la palabra de Dios como máxima autoridad. La otra sola es solus Christus, solo Cristo puede salvarnos, solo en Él hay salvación. Otra es sola gratia, o solamente la salvación es a través de la gracia de Dios, es un don de Dios, es algo que Él nos da. Sola fide es la salvación solo puede ser recibida por medio de la fe en Cristo Jesús, excluyendo las obras. Y soli Deo gloria, solo a Dios sea la gloria, excluyendo cualquier otra cosa o tipo de adoración, solamente a Dios se le debe dar la gloria. Y esas son las 5 solas que vamos a estar analizando en estos próximos días. Hoy me gustaría que nos enfocáramos en la quinta que te acabo de mencionar, solo a Dios sea la gloria, ¿sí? Soli Deo gloria. Y básicamente, en resumen, toda esta reforma, todo esto que hicieron aquellos hombres hace 500 años, nos dejaron varias cositas interesantes. Una, nos regresaron a la Biblia como la máxima autoridad. No un hombre, no una institución, sino la Biblia, la palabra de Dios como máxima autoridad sobre lo que creemos y sobre lo que Él quiere decirnos, ¿sí? No se trata de que alguien tiene la autoridad para decirte Dios dice esto, Dios dice aquello, sino que si no viene aquí en la palabra de Dios, no es de Dios. Entonces regresamos, por medio de la reforma, regresamos a tener la Biblia como la máxima autoridad en nuestra vida y en la vida de la iglesia. También nos enseñó, la reforma nos dejó que la salvación es solo por medio de Cristo. Solo por medio de Cristo.
ese sacrificio que hizo en la cruz hace 2000 años fue único y suficiente para que tú y yo pudiéramos tener perdón de pecados. También nos enseñó o nos regresó a Dios, a poner a Dios en el trono, ¿sí? Porque ¿sabes qué? La iglesia había bajado a Dios del trono y se había puesto la iglesia en el trono. Las personas o una persona se había puesto en ese trono. Entonces la reforma vino a quitar eso y poner de nuevo a Dios en su trono y en el trono de nuestras vidas. Y también nos regresa a vivir y depender solamente de la palabra de Dios. Por eso es importante la reforma. Y por eso es bueno entender lo que nos dejaron estos reformadores, ¿sí? Ahora, la reforma fue algo bueno, fue algo que nos dejó cosas buenas, pero no se trata tampoco de ser reformado o llamarnos reformados, sino llamarnos bíblicos, porque la reforma eso es lo que hizo. No se trata de hacer un grupo, de decir estos son los reformados, sino hacer que toda la iglesia regresara a la palabra de Dios y se convirtiera en bíblica. Por eso es que nosotros debemos de llamarnos bíblicos o desear ser bíblicos, ¿sí? Entonces nos vamos a enfocar en esta quinta sola, la de solo a Dios sea la gloria. Y para entender qué es la gloria, necesitamos primero definirla en la palabra de Dios, porque nosotros de repente podemos decir, bueno, yo sí cumplo eso, ¿sí? Nosotros como cristianos, que no tenemos imágenes, que no tenemos santos, que no tenemos estas cosas o otros tipos de adoración, entonces decimos, nosotros le estamos dando la gloria a Dios. Pero déjame te digo algo, no es tan fácil. No es automático, no es por quitar cosas que ya automáticamente le vas a dar la gloria a Dios. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. La palabra gloria en el hebreo es kabod, ¿sí? Y kabod se traduce como peso o valor de algo, ¿sí? Entonces, al momento de que está diciendo, hablando de la gloria de Dios, está diciendo que debemos de darle un peso a Dios en nuestras vidas o darle un valor alto a Dios en nuestras vidas. Eso es dar gloria a Dios. No es nada más quitar todos otros tipos de adoración, sino darle verdadero peso a Dios en nuestras vidas. Y esto es algo que de repente no hacemos. Aún como cristianos no le damos el peso debido a Dios. No le damos el valor debido a Dios. Y ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema como creyentes. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos dar gloria a Dios. Déjame te platico algo antes. Ahí en aquel entonces te estaba platicando, hace 500 años, en 1517, la iglesia había tomado una postura donde empezó a enseñarle al mundo que lo más importante no era Dios, sino la iglesia, la autoridad papal, el poder, ¿sí? Entonces empezaron a tener ese tipo de problemas y presentar al mundo no creyente una iglesia que no presentaba a Dios, sino que presentaba autoridad, poder, dominio. Eso es lo que quería hacer la iglesia hace 500 años. En vez de presentar una iglesia obediente a Dios, una iglesia que predica la palabra de Dios, una iglesia que vive y refleja a Dios en su vida, la misma iglesia se encargó de cambiar ese concepto. Y por eso cambió y hubo una reforma en aquel entonces. Pero lamentablemente hoy creo que hemos dado pasos hacia atrás, aún como creyentes, ¿no? Aún como creyentes, como que ya no le estamos dando toda la autoridad, el poder, el peso y el valor a Dios, sino que estamos otra vez tomando ese humanismo desmedido dentro de las iglesias cristianas, y nosotros mismos como iglesias cristianas estamos dando una imagen allá afuera de que lo más importante al acercarse a Dios
eres tú y soy yo. Y que cuando nos acercamos a Dios, los más beneficiados vamos a ser tú y yo. Sí, pero empieza a cambiar la enseñanza, empieza a cambiar la manera en que presentamos al mundo lo que es la iglesia, porque ahora nos hemos vuelto como que hemos regresado a buscar autoridad, hemos regresado a buscar esa importancia como personas, ¿sí? Y hemos llegado, por ejemplo, al grado de decir, es que Dios me ha conferido tanta autoridad que yo puedo simplemente declarar algo con fe y lo voy a obtener, y entonces estamos confiando no en Dios, no en su voluntad, sino en nuestra fe, en la manera que nosotros declaramos, en la manera que nosotros hacemos las cosas. Y si te fijas, en vez de irle a darnos la gloria a Dios, a darle el valor a Dios y darle toda la autoridad a Dios, empezamos otra vez nosotros a querer tener esa autoridad. Lo mismo que pasó hace 500 años, ahora lo queremos tomar otra vez. Queremos sentirnos más importantes o más espirituales que los demás. Y algunos empiezan a tomar hasta títulos para sentirse más importantes que otros. El título de profeta, el título de apóstol. Y empiezan a tener todas estas cosas con tal, hasta Jehová Junior se llaman algunos, con tal de sentirse más importantes o más espirituales. Otra vez regresando a el trono, en vez de estar Dios ahí, nos queremos sentar nosotros como iglesia. Y esto es un grave problema que estamos viviendo en los últimos años. Otra vez estamos viviendo lo mismo. Y luego no solo eso, también nos sentimos, pues como somos hijos de Dios, hijos del Rey, nos sentimos reyes y empezamos a querer merecer todo, ¿no? Merecer el mejor carro, la mejor casa, la mejor esposa, aunque ya tengas una, no sé si la quieren cambiar o qué, pero empezamos a desear todas esas cosas porque somos hijos de Rey y porque me merezco aquí y ahora todo lo bueno que Dios tiene para mí, porque soy hijo de Rey. Hemos llegado a olvidar el verdadero punto de nuestra salvación, el punto del Evangelio, el punto del reino de Dios. Lo hemos olvidado otra vez, igual que en 1517. Nosotros fuimos salvados por Dios para darle gloria. Ese es el propósito. Mira lo que dice Isaías 43:7. Isaías 43:7. Dice: todos los llamados de mi nombre, dice Dios, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Sí? Está hablando aquí acerca de aquellos que Él ha llamado. Dice, los ha llamado para darle gloria a Él. Por eso nos formó, por eso nos hizo, nos creó, nos hizo humanos y luego nos dio forma, nos empezó a transformar a través de su espíritu. Vete a Efesios 1, versos 4 al 6. Efesios 1, 4 al 6. Hablando del Señor Jesucristo, dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él nos pide que nosotros seamos y estemos en su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros fuimos llamados para darle gloria a Dios. Y hay un texto más que me gustaría ver. Es primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Te leí ahorita Gálatas, ¿verdad? Se me dio vuelta aquí. Bueno,
Te leí Efesios. Entonces, primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Nuestro propósito de ser salvos, aparte de regalarnos el Señor la vida eterna y estar para siempre con Él, es que le demos gloria. Dios quiere glorificarse a través de nuestras vidas. Estos tres textos nos enseñan que Dios quiere glorificarse a través de nuestras vidas. Dios quiere que el mundo vea el peso y el valor que nosotros le damos a Dios. Y Él es lo principal. Él se torna en nuestro objetivo, Él se torna en las cosas donde miramos nuestra meta, donde nosotros empezamos a planear y empezamos a hacer cosas, las hacemos en base a Dios, porque tiene un gran peso en nuestra vida. Y eso se da, si tú captaste en los 3 versos que leímos, en los 3 pasajes que leímos, es esta gloria, es a través de nuestras vidas, y se menciona varias veces ser santos, apartados, sin mancha delante de Él, para que nosotros anunciemos a través de nuestra santidad la gloria de Dios. Ahí es donde radica cómo podemos dar gloria a Dios. Te decía hace ratito, no se trata de quitar nada más las imágenes y quitar cualquier otro tipo de adoración y ya automáticamente le estamos dando gloria a Dios. No, se trata de vivir en santidad, y esa es la manera que nosotros vamos a glorificar a Dios. Hay un texto muy famoso ahí en Juan 15:8, Juan 15:8, que dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre. ¿Cómo es glorificado el Padre? Cuando llevamos fruto. ¿Cuál fruto? El fruto de Gálatas 5:22 y 23. El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Todo ese fruto del Espíritu, cuando se empieza a reflejar en nuestra vida, entonces estamos glorificando a Dios. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos viviendo en esa santidad? De hecho, la santidad es una comprobación de nuestra salvación, de nuestra justificación. Si alguna vez tú dudas y dices: ¿cómo puedo saber si soy salvo? ¿Cómo puedo saber si realmente el Señor me ha transformado y ahora soy nuevo y ahora voy a tener vida eterna? ¿Cómo puedo saber eso? Por medio de la santificación. Si tú puedes identificar que hay santidad en tu vida, entonces quiere decir que Cristo te ha salvado. Quiere decir que tienes vida eterna. Quiere decir que el día que tú mueras, sea hoy, mañana o dentro de 100 años, vas a estar para siempre con el Señor. La prueba de tu salvación es la santidad, la santificación. Hace alrededor bueno, no recuerdo cuánto, pero me acuerdo que estábamos ahí viendo Apocalipsis 2. En Apocalipsis 2, en una de las iglesias empezamos a hablar un poquito acerca de la santidad. Y vimos que la santidad o la santificación es ese trabajo espiritual interior que el Señor Jesucristo hace en un hombre a través del Espíritu Santo. Cuando tú y yo venimos a Cristo Jesús, lo primero que Él hace es poner al Espíritu Santo en tu vida. Cuando tú dices: Señor, aquí está mi vida, Señor, ya no puedo seguir viviendo a mi voluntad, a mi manera, ahora quiero ser dirigido por ti, quiero pedirte perdón, quiero que seas mi Señor. En ese momento el Señor deposita en ti a su Espíritu. Y dice Pablo que somos templo del Espíritu Santo. Ahora Él vive en nosotros. Y cuando vive en nosotros sucede esto, que Él empieza a cambiarnos. No solo lava nuestros pecados, sino que empieza a quitar de nosotros ese amor natural al pecado, y ahora empezamos a amar su voluntad. ¿Sí me expliqué? Dentro de nosotros el Espíritu Santo empieza a quitar ese amor natural que tenemos como humanos hacia el pecado, y empieza a hacer rechazo al pecado, y empezamos a vivir en su voluntad. Es lo que hace el Espíritu Santo
en nosotros. Así lo dice 2 Corintios 5:17, este pasaje tan famoso que dice, te lo voy a leer literal, 2 Corintios 5:17. Ahí está atrásito donde andábamos. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, que si verdaderamente estás en Cristo, que si verdaderamente tienes a Cristo Jesús en tu corazón, dice, entonces eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que ya no eres el mismo de antes, que el Señor vino a marcar tu vida y ahora eres diferente, que ahora no te agradan las cosas que hacías antes, porque las empiezas a identificar como pecado. El Espíritu Santo te identifica eso y entonces ahora empiezas a vivir en su voluntad. Y esto es algo que sucede de manera natural. El instrumento que Dios usa, que el Espíritu Santo usa para nuestra santificación, es la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Efesios 5:26. El instrumento que Dios usa, que el Espíritu Santo usa para nuestra santificación, es la palabra de Dios. Efesios 5:26 dice, hablando acerca de Cristo y su iglesia, ahí en el verso anterior, dice, Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es la que te va a ayudar a ser diferente. La palabra de Dios es la que te va a ayudar a caminar en ese proceso de santificación. Aquella vez que vimos esta parte de la santificación en Apocalipsis, veíamos que la santificación o la santidad se desarrolla en 3 pasos, ¿sí? Pero es algo natural que sucede en nuestras vidas. Por ejemplo, leímos ahorita que 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Esa nueva criatura, una nueva creación, creados en Cristo Jesús, empieza a producir y desarrollarse de manera natural en las cosas de Dios. Por ejemplo, una persona que nace, un bebito que nace, nadie le tiene que decir, tienes que crecer, ¿verdad que no? Tienes que desarrollarte. No, automáticamente la persona empieza a crecer, empieza a desarrollarse, unos crecen de más, otros así y otros para allá. El caso es que nadie les dice a nadie que tienes que hacer, simplemente creces, porque es lo natural. En el ámbito cristiano, cuando tú y yo venimos a Cristo, empezamos a crecer de manera natural en las cosas espirituales. Empezamos a ser cada vez más espirituales y eso es el proceso de santidad. Te decía que este proceso es de 3 etapas. La primera etapa, si recuerdas, la vimos, era la colocación, es decir, Cristo nos hace santos por su sacrificio. Mira lo que dice 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11. Hablando aquí Pablo acerca de ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores y todos esos que no van a heredar el reino de Dios, dice en el verso 11, y esto eran algunos. Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando venimos a los pies de Cristo y le pedimos perdón por andar viviendo a nuestra manera y le decimos, quiero que seas mi Señor y mi Salvador, en ese momento el Señor te coloca como santo. ¿Qué quiere decir santo? Apartado para Dios. ¿Sí? No quieras tu veladora ni nada de eso. Quiere decir que eres apartado para Dios. Ahora eres diferente. Ahora vas a vivir una vida en Él. Y lo que Dios hace en esa primera etapa, lo hace Dios. Nosotros no tenemos ninguna injerencia. Nosotros nada más venimos y le decimos, Señor, perdóname. Señor,
cámbiame. Él hace todo. Él nos coloca en la salvación. Nos dice, te perdono. ¿Quién es el que toma la decisión de perdonarnos? Él. Él nos dice, te perdono. Y en ese momento nos hace apartados para Dios. Nos hace santos, nos coloca como santos. La segunda etapa es esa progresión o proceso de santificación. Esa progresión, ahí sí tenemos mucho que ver nosotros. Mira lo que dice 2 de Corintios 7:1. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué tenemos que hacer? Limpiarnos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí sí tenemos chamba. Ahí nosotros tenemos que estarnos limpiando, estar perfeccionando esta santidad que el Señor ya nos dio. ¿Qué pasa? Cuando el Señor viene a tu vida, te limpia todos tus pecados. ¿Cuáles pecados no te borra? Dímelos. Todos te los borra, ¿sí? Todos, quedas en 0 kilómetros como carro nuevo, ¿sí? Y empiezas una vida nueva, pero en esa vida nueva empezamos a cometer errores, empezamos a seguir en esa tendencia humana, ese corazón humano nos empieza a jalar. Entonces el Señor dice: límpiate, purifícate, eso es, santifícate. Entonces tenemos que estar luchando constantemente. Mira lo que dice Romanos, así lo presenta Pablo ahí en Romanos. Vete un poquito para atrás, Romanos 6, verso 19 al 22. Romanos 6, 19 al 22 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenta tus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenían aquellas cosas para las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora tenemos que producir ese fruto en nuestras vidas de santificación. Y si nosotros trabajamos y nos limpiamos y estamos constantemente quitando esas cosas de nuestra vida que no le agradan a Dios, el apagarle a la tele a medianoche, cuando empiezan a ver cosas feas, el dejar de gritar o ofender a tu hermano, a tu familia, a todos esos, son cosas que nosotros tenemos que ir quitando de nuestra vida. Y ese es el proceso de santificación. Tenemos que presentar nuestros miembros, la lengua, los ojos, el corazón, el carácter de los 1000 demonios que tenemos. Todo tenemos que presentarlo delante de Dios y decirle: Dios, aquí está, ya no quiero eso. Y estar luchando constantemente. Ese es el proceso en el que estamos. La tercera etapa de la santidad es la glorificación, cuando el Señor venga por nosotros y nos haga semejantes a lo que Él es, y podamos verle cara a cara. Así lo dice Colosenses 3:4. Esa es la glorificación. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa sería la glorificación. Entonces estamos en este proceso donde tenemos que estar luchando. ¿Y cómo luchamos? Por amor, dándole el valor que Dios debe tener en nuestra vida. Si realmente Dios vale, pesa en tu vida, eso es kabod, gloria, ¿sí? Si realmente Dios pesa en tu vida, lo vas a agradar, vas a buscar agradarlo a Él antes que agradarte a ti. Y esas cosas que a ti te gustan, en medianoche le vas a decir: por Dios lo apago, por Dios ya no hago esto.
por Dios dejo de hacer aquello. Eso es darle el valor a Dios, eso es darle gloria a Dios. Solo a Dios sea la gloria. Va más allá de solo quitar cosas y tener a Dios. Es vivir en santidad. Vivir en santidad. ¿Cómo sé si estoy en ese proceso de santidad? 5 cosas rápidamente y con eso termino. Las evidencias de la santidad podemos encontrar ahí en 1 Corintios 2:16, la primera. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La primera evidencia para saber si estás viviendo en santidad es que tu mente está alineada a la de Dios. Es decir, aborreces todo lo que Él aborrece, amas lo que Él ama y ves el mundo de la manera que Dios lo ve. Si tú puedes decir, yo siento eso, yo aborrezco el pecado, yo me siento incómodo al pecar, no peco a gusto, en ese momento es que Dios está trabajando en tu vida en este proceso de santidad y vas bien. Número 2, la segunda evidencia de la santidad está en Salmos 119, 128. Salmo 119, 128 dice, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Te dedicas a evitar el pecado. Empieza algo natural en ti de evitar las maneras de caer en pecado. Eso es algo que es otra evidencia de tu santidad. Y no significa que no te vas a equivocar. A lo mejor nos vamos a equivocar, pero si te caes, te levantas, corriges y sigues adelante. Ese es el proceso de santidad. La tercera evidencia de saber si estoy realmente viviendo en santidad está en 1 de Juan 2:6. 1 de Juan 2:6. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si tú dices que estás en Dios, debes de andar como Jesús. La tercera evidencia es que te esfuerzas a ser cada vez más como Jesús. Ya no eres tú, ya no eres a la manera que fuiste creado o a la manera que te hiciste tú mismo. Ahora te esfuerzas por ser como Jesús. La cuarta evidencia está en Lucas 21:34. Lucas 21:34. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de todo lo que tiene el mundo y los afanes de la vida. Quiere decir que predomina el dominio propio. Dominas las cosas del mundo, las cosas atractivas del mundo, las puedes dominar. Esas ahí van a estar y van a estar siempre, pero tú las puedes dominar. Esa es otra evidencia de que estás viviendo en santidad. La última está en Gálatas 5:17.
que dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Quiere decir que valoras más y procuras más lo que te acerca a Dios que las cosas de este mundo. Si tú puedes voltear a ver tu vida un segundo, analizarte y preguntarte: mi mente está alineada a la de Dios, estoy dedicándome a evitar el pecado, o estoy buscando con amistades o no dejando de hacer ciertas cosas que siempre me hacen caer, ¿estoy realmente haciendo eso o estoy evitando eso? Quiere decir que estás luchando, y ese es el proceso de santidad. ¿Te esfuerzas cada vez en ser más como el Señor o sigues siendo tú mismo? ¿Predomina en ti el dominio propio? ¿Valoras más las cosas que te acercan a Dios que las cosas del mundo? Entonces estás dando gloria a Dios. Solo a Dios sea la gloria. Como iglesia debemos de buscar la santidad para dar gloria a Dios. Esa es la manera que Dios va a ser glorificado. No solamente a través del canto, no solamente a través de la alabanza, sino a través de nuestras vidas, a través de nuestro testimonio, a través de reflejar al mundo que Cristo vive en nosotros. Así es como le damos gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te doy porque tienes tanta paciencia con nosotros, Dios. A veces nos volvemos tan religiosos, pensamos que por ir a una iglesia cristiana ya somos aceptados por ti y te estamos dando gloria a Dios. Y hoy hemos aprendido que darte gloria es vivir en santidad, que no solamente es asistir a una iglesia, sino vivir tu palabra, alinear nuestra mente a tu mente, hacer tu voluntad, dar testimonio, predicar, obedecer tu palabra. Dios, tú nos das la oportunidad de permanecer en esta tierra, Dios, para darte gloria. Perdónanos, Señor, porque seguimos viviendo como hace 500 años, viviendo para nosotros nada más, para nuestro bienestar. Y a veces te tenemos, Dios, como un accesorio en nuestra vida que nos da salvación y que nos da todo lo que necesitamos, que nos saca de problemas cuando los tenemos. Dios, no permitas que vivamos de esa manera. Ayúdanos a valorar lo que eres para nosotros. Ayúdanos a dar ese peso en nuestra vida de lo que eres, de tu presencia, de tus virtudes, de tu cambio en nuestra vida, Dios. Ayúdanos a cambiar y ser diferentes para ser una iglesia que verdaderamente te dé a ti la gloria. Y Jesús, te pido, Señor, por cada uno de nosotros, que podamos explorarnos, analizarnos y saber si realmente estamos dándote gloria con nuestra vida, con un cambio verdadero en nuestra vida, Dios. Y así, cerrando tus ojos, si tú piensas que has estado fallando y que realmente no le has dado toda la gloria a Dios porque no hay un cambio en ti, un cambio real, entonces es tiempo de decirle al Señor: perdóname. Es tiempo de decirle al Señor: aquí estoy, aquí está mi vida, quiero que te glorifiques a través de mi vida. Si tú quieres eso, el Señor Jesús es el que va a iniciar ese proceso en tu vida. Y tenemos que decirle: Señor Jesús, no quiero que seas solamente mi Salvador, quiero que seas el Señor de mi vida. Quiero que tengas control y dominio de todo lo que soy, de todo lo que hago, para entonces darte gloria. Y si tú quieres eso, vamos a orar juntos. Me gustaría orar por ti. Me gustaría que levantaras tu mano nomás para saber que tú quieres darle gloria a Dios. A solo a Dios sea la gloria.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, habemos muchos aquí levantando nuestra mano y diciendo: Padre, a ti y solo a ti sea la gloria. Ayúdanos, Señor, para valorarte nuestra vida, para que verdaderamente estés sentado en el trono de nuestra vida, Dios, y bajarnos nosotros y decir: Señor, tú eres el Rey. Señor, ahora vivo por ti, ahora vivo para ti. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cámbiame, límpiame, hazme nuevo. Quiero darte gloria, Dios. En el nombre de Jesús, bendice a los hermanos que estamos levantando nuestra mano y diciéndote: perdónanos, cámbianos, danos una nueva oportunidad. Ayúdanos a vivir para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús los pongo en tus manos, Dios.